Damos la bienvenida a todos ustedes, a los hermanos que se comunican con nosotros a través del internet y sobre todo le aseguramos a los hermanos de la República del Ecuador que pueden contar con nuestras oraciones en estos momentos difíciles que están viviendo. Abrimos la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 42. Segunda de Reyes 4:42, y dice así: un hombre de Baal Salisá llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espigas. Eliseo dijo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente y que coman. Porque así dice el Señor, comerán y sobrarán. Lo puso entre ellos, comieron y dejaron todavía sobras conforme a la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Como hemos visto hasta ahora, y me imagino que a esta altura ya se lo sé cuánta memoria, Eliseo fue el sucesor del profeta. ¿Qué profeta? Elías. ¿Y en qué reino habitó? En el reino del norte. A lo que se le olvidó, Eliseo significa Dios es salvación. Recordando esto porque se nos olvida. Era hijo de Safat. Vivía en un pueblo que se llamaba Abel Meholá, en el valle del Jordán. Y pertenecía a una familia de buena posición económica. ¿Se recuerdan que Elías echó sobre él su manto cuando lo llamó al servicio profético? Que Eliseo comprendió el significado de este gesto. Recuerdan que Mo mató todos los aperos que tenía de labranza, y por eso vemos a Eliseo como sucesor de Elías. Los milagros de Eliseo, lo que hace Eliseo, superan en número a los que realizó el profeta Elías. Elías era un profeta muy austero, que vivía muy apartado de la gente, mucho en el estilo de San Juan Bautista. Eliseo va a ser un profeta que se mueve más entre las gentes, y Eliseo va, por supuesto, a tener más contacto con las personas, va a realizar más hechos prodigiosos, y Eliseo va a completar la obra de Elías, destruyendo el culto de Baal, el culto que se había establecido en el reino del norte. Recuerden, va a morir Eliseo en el reinado de Joás, lamentado por el pueblo y por el rey. Los milagros de Eliseo que estamos viendo tuvieron lugar en una época en que la religión de Moisés estaba enfrentada de una manera tremenda con el culto de Baal. Nosotros hemos venido hablando todo este tiempo. Eso fue el enfrentamiento de Elías con los profetas. Pero matar a los profetas de Baal no quiere decir que el culto de Baal se acabó. El culto seguía vivo entre la gente. Y Baal, irónicamente, Baal en el lenguaje cananeo, Baal quería decir Señor. O sea, mira tú qué cosa, Adonai, el Señor en hebreo, Baal, el Señor en el idioma cananeo, y ese culto al Señor, entre comillas, pues estaban en este tiempo pues mezclados. Y Eliseo se va a enfrentar totalmente, igual que Elías, contra el culto a Baal. De la misma forma que los milagros de Elías y los de Eliseo tenían el propósito de manifestar que el profeta tenía autoridad porque representaba al Dios viviente. Este es el poder sobrenatural de Eliseo. Era tan fuerte que podía usarlo libremente. Y vemos aquí uno de los milagros que es prefigura de la obra de Cristo. Pero una cosa muy importante, no es una regla general, pero los profetas en Israel casi siempre van a tener como carta de presentación los milagros. Los milagros va a ser la carta de presentación de los profetas. Repito, no es una regla general, pero es una de las garantías que se debe tener. Los milagros, las señales, los prodigios, son palabras de poder que, acompañado con actos de poder, daban testimonio de lo que se estaba predicando, tenía validez, era real. Elías y Eliseo, en esta época de tanto que comienza la época profética de Israel, acompañaron con hechos grandiosos
la predicación de ellos. Esto sucedió en los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora por eso el Señor nos da a nosotros y le dice también en el Nuevo Testamento a las personas que prediquen, te dan poder para sanar enfermos, para echar demonios. Son lo que le llaman hoy los signos apostólicos. Pero casi siempre la predicación va acompañada de signos que no es, y eso es el gran problema que hoy en día, no es una garantía de que esos signos son para todo el mundo. Son, como dice la palabra, signos, señales. Son señales que da a entender qué cosa, que la palabra que se está predicando tiene, como dijo Lucía, poder de Dios. Lo tenían los profetas y el Señor nos los dio en el Nuevo Testamento, sobre todo en San Marcos 16. Lo vemos del comienzo, Pedro, Pablo, Esteban, todos los primeros, todos los santos primeros de la iglesia tenían los dones de hacer milagros. ¿Se acuerdan que decían de Pedro que sacaban los enfermos para cuando la sombra pasara? Y lo dice el cantito eso, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y por supuesto, siempre encontraban el principal enemigo de los milagros. ¿Quién es el principal enemigo de los milagros? La duda. La duda. Si revisamos las Escrituras, encontramos en todo momento lugares que creían, las personas que tenían duda, incredulidad, escepticismo, no creían en el poder del cielo. En la época de Eliseo, actualmente. Lo que yo decía que es una tragedia que hoy en día, sobre todo en las sectas protestantes, en algunos lugares católicos se ha metido, se cree que el poder que Dios le da a su iglesia es un poder para sanar a todo el mundo, y eso es un disparate. Cuando a veces que yo he oído decir a Cachluna, entes como eso, todo el que venga esta noche aquí se va a sanar. Eso es tentar el poder de Dios, porque ni siquiera lo dice el Evangelio. ¿Cuántos leprosos hubo en la época de Jesús? Y todos los leprosos no se sanaron. O sea, como siempre le he dicho a ustedes, la sanación más grande, ¿cuál es? La salvación. Esa es la sanación más grande. Porque lo dice el Señor, ¿de qué vale sanar tu cuerpo si pierdes el alma? O sea que será, pero por eso que no se puede confundir. Cuando hay un servicio de sanación, tú no puedes asegurar que todo el mundo va a ser curado. El Señor toca a algunas personas y las sana de forma extraordinaria, pero eso es para demostrar que el Señor sigue teniendo poder. Pero no es una especie de chamán cristiano que a todo el mundo que viene yo voy a orar para que se sane. Siempre hay que contar con la voluntad de Dios, porque nadie se queda para semilla. Así que hay que contar con la voluntad de Dios. Pero siempre la predicación, antes y ahora, han acompañado prodigios. Nosotros aquí no hacemos propaganda, pero aquí en nuestros ministerios del principio han habido grandes prodigios. Aquí Diana puede dar testimonio de tu hija, Diana. ¿Fue así o no fue así? La hija de Diana que tenía un tumor, que había perdido un ovario, iba a perder el otro, y se oró por ella y desapareció el demonio. ¿El tumor es así o no, Diana? Y está Diana que lo puedo asegurar. Levanta la mano para que vean quién tú eres, Diana. Diana no lo puede. Lo que pasa es que nosotros, la secta, cogen estas cosas para propagar sus intereses. Nosotros no propagamos. Nunca se me olvida, cuando estábamos en la iglesia en San Hugh, por un niño que trajeron, que era del Ecuador precisamente, que lo llevaban para, no sé si un hospital del norte, porque tenía una pierna más larga que la otra, y nosotros oramos por él, y como lo siguieron para el hospital, y como los 3 días me llama María, la secretaria de San Hugh, me dice, hay una mujer como una loca llamándote, y dice que la llames este teléfono. Cuando la llamé era la madre del niño. Dice que cuando llegó al hospital le midieron las 2 piernas y le dijeron que tenía las piernas del mismo lado. Y le dijeron que era un error de diagnóstico de ella. Ella dijo, no es error de diagnóstico porque este niño camina cojeando desde que... O sea que el Señor, lo que pasa es que eso no se debe usar, ni el exorcismo ni la sanación, se debe usar para propagar un grupo, para propagar a cierto tipo o a cierta persona. Por eso, pero no quiere decir que yo siempre cuando hago la oración al final yo le digo, nosotros hemos predicado la palabra con poder, ahora tú tienes que obrar con poder. Eso fue con los profetas, pero los milagros, los signos prodigiosos eran la marca de los profetas. Y estamos aquí en otro de los grandes. Vimos la semana pasada la resurrección del niño, de la mujer que no podía tener hijos. Vimos la olla envenenada. Vimos cuando Eliseo sanó el manantial de Jericó, cuando socorrió
a la viuda. Y ahora vemos este versículo 42 y 43 con los panes, multiplicación de los panes. Baal Salisá estaba situado a unos 25 kilómetros al oeste del Gilgal, en Samaria. El Baal Salisá quería decir el Señor de la sal. Por supuesto, Baal Salisá, un lugar ligado a ¿qué? Al culto de Baal, que en un lugar le decían Señor de la lluvia, en otro lugar el Señor de la sal. Sin embargo, dentro de Israel vivían personas que eran temerosas de Dios. Por eso vemos que viene este hombre de este lugar pagano. Siempre, gracias a Dios, han habido gente santa entre los lugares paganos, porque sabemos que este era un hombre santo, porque traía la primicia a ofrecérsela a Dios. En Levítico 23, 17, 18 dice que todo primer fruto, todo primer animal que pare, un animal por primera vez, se entrega al Señor. Eso se llama la primicia. Inclusive los primogénitos varones también se entregaban al Señor. Originalmente eran para culto al Señor, después hicieron el cambio por un animal. Pero por eso también lo dice el Levítico. Los diezmos en el Antiguo Testamento se daban en especie. Los diezmos no se daban en dinero. Lo que se daba en dinero era el impuesto del templo, se daba en dinero. Pero los diezmos eran ofrendas de comida. Por eso yo digo, si estos pastores son tan bíblicos, pues debían pagarles diezmos en latas de comida y en un pernil de puerco o algo por el estilo, pero te aseguro que eso no lo quieren. Ellos lo que quieren es dinero, y el diezmo en dinero no es bíblico. Lo que es conveniente, pero no es bíblico. Vemos que este hombre hizo lo que tenía que hacer, cogió la primicia, lo primero de lo que él cosechó, y recuérdense que el reino del norte estaba separado del reino del sur. ¿Dónde estaba el templo? En el reino del sur estaba el templo, en Jerusalén. Por eso, ¿qué hace con la primicia? En vez de dárselo al templo, se lo da a Eliseo, que era un hombre de Dios. Y Eliseo lo comparte, como va a ser David. Vimos que hizo ya David con sus hombres hambrientos. ¿Se recuerdan cuando David cogió el pan de la propiciación, que lo criticaron? Y él dijo, más importante el hambre de mis hombres que un pan que se va a poner mozo en un hecho cultural. Pero era, como le dije, el pueblo estaba sufriendo una hambruna prolongada. Lo vimos en la viuda que se iba a morir de hambre, lo vimos que los profetas no tenían que comer, lo vimos en la mujer que le iban a vender todas las cosas como esclavos porque no tenían que comer. Había una gran hambruna. Y luego voy a preguntar lo que siempre pregunto, la hambruna en Israel, ¿con qué está ligada? Con el agua, con la sequía. Siempre en Israel viene la sequía, y la sequía que produce hambruna porque se echan a perder las cosechas. Ahora sí viene la respuesta de Lucía. ¿Con qué está ligada la sequía? Con el pecado. Con el pecado. Porque ellos tenían a Baal, al Señor de la lluvia, y le pedían al Señor de la lluvia. Y el pueblo estaba en uno de esos periodos sufriendo una hambruna prolongada. Y el pan de la primicia era el pan hecho con la primera harina de la cosecha reciente. Era la costumbre llevarla al templo, pero si estaba muy lejos, a un hombre de Dios como signo de sacrificio y signo de consagración a Dios, dar todos los primeros frutos del campo. Además, era legislación sacerdotal del templo, porque las primicias eran uno de los ingresos del clero, donde lo dice Levítico 23, 20. Me imagino que ellos comerían de ahí, o si no la venderían, pero era una de las entradas que se le daba a los levitas, que era el clero en ese momento de Israel. Sin embargo, en este relato va a adquirir un vuelo diferente, algo nuevo. Lo que en principio estaba destinado para el goce de Eliseo, Dios va a hacer una obra a mano del profeta. Hay un paralelismo que no hay ni se nota la legua tremenda entre la multiplicación del pan de Eliseo y la multiplicación de los panes en el Evangelio, ¿no? Contiene tanto uno como el otro casi todos los elementos del milagro. ¿Cuáles son los elementos del milagro? Necesidad. Había una necesidad. ¿Qué es lo que había? Hambre, dificultad. No había de dónde sacar el pan, ni siquiera cocinado.
oposición. Eso aumenta la dificultad. Oposición en el enfrentamiento entre Baal y los profetas, entre la incredulidad. Vemos aquí, y vamos a ver que después se pone peor, que este muchacho que atendía a Eliseo era un desastre. Era la tiñosa, era el negativo de todo. Fíjense lo que dice. Su servidor replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Es la persona que siempre, que esa especie no se ha extinguido. Esa especie sigue vivita y coleando. Que tú vas a hacer un retiro, ¿sabes? ¿Y cómo se ve? Y tú vas a hacer esto, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿Y de dónde lo van a poner? Y esto no. Es lo que yo decía el otro día, cuando hablaba de la Madre Angélica. Cuando uno tiene confianza en Dios, el Señor provee. Si la Madre Angélica se pone a sentarse, a recoger dinero para hacer la estación, se hubiera muerto sin estación. ¿Con qué arrancó ella? Con lo que tenía, con $250 y con la fe. Y el resto es historia. ¿A quién se le ocurre que el quinto network mundial del mundo va a comenzar con $250 en un garaje de una monja de clausura? Eso tiene sentido común. Va en contra de toda lógica. ¿Cuántas cadenas han aparecido con millones de dólares y las cadenas fracasan al poco tiempo de televisión o de radio? Y esta mujer, fíjate cuánta dificultad. Monja de clausura, que no puede salir a la calle, sin saber nada de la televisión, sin dinero. No hay ninguna posibilidad de que ella hubiera llegado ni a 20 millas alrededor del convento. Y termina con el quinto network más grande del mundo, compitiendo con CNN, la BBC y con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hubo una persona que no confió en lo que ella tenía, confió que si la obra es de Dios, Dios la va a hacer. Pero ven, en todos los lugares está este tipo de oveja negra. Y Eliseo tenía uno al lado. Vamos a ver que continuamente va a estar saliendo con todas las cosas negativas, como lo vemos ahí. O sea que había necesidad, había dificultad, había oposición. Pero enfrente a todo eso, el recurso a la palabra de Dios. ¿Cuál es el recurso a la palabra de Dios? Lo dijo Eliseo. Dice la palabra de Dios: comerán y sobrarán. Claro, para hacer eso en tu vida, primero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no puedes tener el recurso de la palabra de Dios. Pero si tú conoces la palabra de Dios es un recurso para ti. Y en momentos de problemas, cuando tú tienes que ejercer ese recurso de la palabra de Dios. Por eso siempre digo las promesas de Dios en la Biblia, tenemos que conocer las promesas de Dios en la Biblia. Porque para cada problema hay una promesa. Pero tú tienes que ejercer la fe en esa promesa de Dios en el momento de problema, que fue lo que hizo aquí Eliseo. Cuando le dijeron, pero ¿qué es esto para tantas personas? ¿Qué dijo Eliseo? Lo dice el Señor: comerán y sobrarán. Yo siempre le digo a ustedes la promesa de Dios que más me encanta a mí. ¿Alguien se acuerda de cuál es? No hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Eso no falla. Pero eso tenemos que ejercerlo montones de veces en la vida, que parece que no te alcanza a decir: no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que ejercerla en fe. Por eso, ante la prudencia humana del servidor de Eliseo, que dice: esto no alcanza, ¿qué se enfrenta a eso? La fe de Eliseo. ¿Y la fe de Eliseo de dónde viene? De la palabra de Dios. Por eso, si los católicos no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ejercer la fe en la palabra de Dios? Entonces, Eliseo recurrió ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se efectuó el milagro. Aún así, Dios manda, a pesar de si ustedes ven todo el entorno negativo que no creían, Dios manda el milagro por la fe de una sola persona. Hace falta una sola persona para que el milagro ocurra. En el monasterio de Madre Angélica habían 13 o 14 monjas y ella es la única que tenía la seguridad de que el milagro iba a pasar. Te lo comenta la hermana Rafael, que ya murió también, que cuando fueron a comprar el primer satélite que tuvo el monasterio, cuando terminaron, cuando salieron, ella le dijo a la Madre Angélica: yo no sabía que usted tenía dinero para comprar un satélite. Y ella le dijo: no te preocupes por el dinero porque no hay.
Así que esa preocupación quítatela de arriba. Si el Señor quiere que esto camine, Él va a dar el dinero. Y el dinero apareció. Eso se llama ejercer la fe. Y vamos a ver que este mismo criado que fue el que metió los hongos en la olla que estaban envenenados, ¿se acuerdan? Ahora envenena a la gente ¿con qué? Con su incredulidad. La incredulidad envenena al creyente. La incredulidad es un desprecio a la palabra de Dios. Pero vemos cómo Dios supera pues todo esto. Vemos cómo una persona puede poner en riesgo a toda una comunidad. Todo el mundo hubiera muerto. Si Elías le hace caso a la negatividad de este hombre, pero que alcanza, como los apóstoles, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente con 5? Yo siempre le he dicho a ustedes que el milagro, el Señor nunca saca nada de la nada, porque Dios no es un mago que saca un conejo de un sombrero. Para que el Señor saque algo, tú tienes que poner algo. ¿Qué puso la Madre Angélica? $250. Se compró su cámara, $250. Ella puso ese dinero. Para que todos estos profetas comieran. ¿Qué fue lo que hubo? 20 panes de cebada que puso este hombre. Para que hubiera multiplicación de panes, tuvieron que poner 5 panes y 2 peces. Nunca el Señor de una canasta vacía, el Señor no hace magia, el Señor hace milagros. Son dos cosas diferentes. El Señor de la nada no saca nada. Y así pasa con la fe. Si tú no tienes fe, el Señor no puede sacar fe. Tú tienes poca fe, el Señor te aumenta la fe si tú se lo pides. Una de las oraciones más hermosas que hay, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es una oración que creo que todo el mundo tiene que repetir delante del Santísimo varias veces. Y vemos cómo toda esta gente en momentos de hambruna, el Señor provee. Y como siempre le he dicho, en la Biblia hay siempre hechos que prefiguran lo que va a ser una realidad después. Y esta multiplicación de Eliseo es una prefigura de la multiplicación de los panes que el Señor va a hacer. Porque así como los profetas, signos y prodigios lo acompañaban, al Mesías, estaba pronosticado en Israel, que al Mesías signos y señales lo iban a acompañar. Por eso cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, ¿se acuerdan? Tú eres el Mesías. Hay personas que me preguntan, bueno, pero si él bautizó a Jesús, ¿por qué no conocía a Jesús? Yo le digo, no conocía a Jesús porque no había Facebook. Como no había Facebook, habían 3.000 judíos que se llamaban Jesús. Cuando él le dijeron, hay un Jesús que está por ahí, él mandó a averiguar si ese Jesús era el Jesús, porque Jesús, Yoshua era un nombre muy común en Israel, pero eso Jesús mandó a preguntar, tú eres el que ha de venir, porque desde que él estaba preso, él no sabía quién era ese que estaba haciendo todas esas cosas. Por eso cuando le manda a preguntar a Juan manda a preguntar, ¿eres tú que ha de venir? Él le dijo, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos se resucitan. O sea, él dijo, yo solamente para probar que soy, solamente tengo que decir los signos que acompañaron a los profetas y los signos que acompañan al Mesías y los signos que a través de los dones del Espíritu Santo acompañarán a los que prediquen la palabra de Dios con poder. Pero puedo decir, los signos acompañan a los que predican la palabra de Dios ¿con qué? Con poder. ¿Por qué no hay tantos signos hoy en día? Porque mucha gente lo que predican es historia. Muchas clases, muchos sermones son históricos. Jesús hizo, Jesús caminó, Jesús dijo, Jesús obró. Todo, cada vez que te prediquen algo en pasado, ahí no hay poder. El poder es como se predica en presente. Dios sana, Jesús ayuda, Jesús camina, Jesús hace. Sin embargo, hoy en día muchas veces todo lo que vimos de Jesús es en pasado. Ahí no pueden haber signos. ¿Qué es lo que no hay? Poder. El otro día un muchacho que vino por aquí, que hoy no vino, me dijo, no, es interesante que tú predicas lo que pasó, pero también para qué sirve hoy. Digo, porque sí, ¿de qué les vale a ustedes saber lo que pasó? Pueden tener conocimientos bíblicos, pero ¿de qué les vale eso? Pues absolutamente de nada. Lo bueno que tiene la Biblia es que de lo que pasó nosotros podemos sacar experiencia para la vida nuestra hoy en día, como la experiencia que acabamos de sacar ahora del liceo. Hay que tener fe. Y si todo está bien, no hace falta fe. Y si hay de todo, no hace falta fe.
¿Cuándo hace falta fe? Cuando la cosa no está bien y cuando no hay nada. Ahí es cuando hay que ejercer la fe. Ahora viene otro, del capítulo 5, viene otro de los grandes milagros de Eliseo, y muy interesante, la curación de Naamán, el sirio. Y dice así, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión. Ellos habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor, diciéndole: esto y esto ha sido dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo: anda, ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Y llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán lo que está buscando. Lo que está buscando es querella contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Realmente esta historia es conocida y es una obra maestra de la narración. Está narrada tan interesante y también, y se describe aquí una cantidad de tipos de personas, de que ni siquiera yo creo que en la novela más fascinante se puede la cantidad de caracteres que describe. Y esto no nos puede sorprender porque la palabra de Dios es viva y es poderosa. Primeramente vamos a ver los personajes. Primer personaje, Naamán. Naamán, general del ejército sirio. Un hombre apreciado, querido, no solo a los ojos de Dios, del rey, sino a los ojos de los criados. Lo diferente es que una criada que había sido presa se preocupa de su lepra. Así que no solo era querido del rey, sino querido también de sus subordinados, de los esclavos. Un hombre con tanto poder y tan querido tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema? Leproso. Primer personaje, Naamán. Segundo personaje, una joven que no sabemos de la tierra de Israel. Una joven exiliada en un país extranjero, pero siendo exiliada permaneció fiel al Dios de Israel. Una mujer que tenía gran fe, una mujer de fe. Y no solo una mujer de fe, una mujer que es una precursora del cristianismo, una mujer que amaba a sus enemigos. Porque ¿qué cosa era Naamán de él? El dueño era una esclava de Naamán, y esta mujer esclavizada, sacada de su tierra, se preocupa de la salud de su dueño, amor a sus enemigos. Esta joven queda en el anonimato, pero estoy totalmente seguro que está escrita en el libro de la vida. Tercer personaje, el rey de Israel. Su nombre no se menciona. Suponemos que es Jorán en ese momento. ¿El hijo de quién? De Acab y de Jezabel. Imagínense ustedes. ¿Con qué se caracteriza a este rey Jorán? Por 3 cosas: incredulidad, exasperación y sospecha. Vaya, esos 3, con los genes que tenía de Acab y de Jezabel: incredulidad, exasperación, sospecha. El cuarto personaje, profeta Eliseo, portador del Dios vivo. Es el personaje central de este capítulo. También es por figura de Cristo que sana a los leprosos.
Fíjate que Eliseo prefigura de Cristo, multiplica los panes, da vida a los muertos y sana a los leprosos. Sobresale Eliseo por lo simple que era y lo seguro que era de sus decisiones. Y el último, Gisei, el criado del profeta, el negativo, el de todo, el falta de fe. Aquí destaca el contraste entre su señor. Vamos a ver que Gisei tuvo un final muy triste, porque era ambicioso, ignorante, era mundano. Y todas las emociones de su corazón van a ser puestas al descubierto, tal como Judas un día lo perdió la avaricia a Gisei. Fíjate que Eliseo sigue muchos patrones de Cristo. Hay una cantidad de cosas dando vueltas por aquí, de mosquitos. Bueno, el capítulo termina como empieza, con un leproso. El primer leproso Naamán, van a ver quién es el último leproso. Naamán, hombre popular, el nombre Naamán significa agradabilidad o amistad, quiere decir el nombre Naamán. El respeto que todos tenían de él, lo más seguro que tenía ese nombre, se debe ser que este hombre tenía unos principios altos, hacía gala al nombre de él, porque era querido por el rey, era querido por sus criados. Vamos a ver el comportamiento de él. Pero todo lo que tenía, todo el éxito militar que tenía. Fíjate que para ser un militar siendo leproso tenía que haber sido una persona extraordinaria, porque los leprosos casi siempre se segregaban, se aparta. Porque en él, te dice unas partes, va a decir, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Vamos a verlo después. Y esta última declaración es muy reveladora. Viene a decir, en la realidad, el Señor reina. El Señor no solo gobierna, el Señor también es rey de toda la tierra. No solo de Israel, sino también vemos aquí en este momento, también de Siria, que era un lugar pagano. Lo que nos quiere decir que Dios no es un Dios local. Dios no es un Dios como Baal, el Dios de las montañas, o el Dios de las cuevas, o todos esos dioses antiguos. Por eso el Dios de Israel es un Dios diferente a todos los dioses. No es el Dios del amor como Venus, no es el Dios de la guerra como Marte. El Dios de Israel en ese momento, un Dios extraño, es un Dios que es universal. Un Dios que se puede decir que es cósmico, que está en todo el universo. Pero al mismo tiempo es un Dios viviente. Es el que sostiene no solo el universo, sino la vida de cada uno de nosotros. Como va a decir el profeta Isaías después, nos tiene grabado en la palma de la mano. El Señor usó a este pueblo de Arán, que es Siria, el Señor usó a Siria para disciplinar ¿a quién? A Acab y a sus sucesores. Asiria era la potencia mundial de ese momento y una de las grandes potencias mundiales, y había estado amenazando a Israel desde los tiempos de Salomón, desde Primera de Reyes 11:25. No siempre había luchas continuas entre estos estados, había momentos en que había paz entre ellos, pero más bien parecía una paz armada. Estamos en paz, pero por si acaso tenemos a todo el mundo en alerta, ¿no? Y vamos a ver que el Señor usó a Siria, como va a usar después a Nabucodonosor, para castigar a Israel. A Siria para castigar los pecados que vienen desde la época de Jezabel y de Acab. Por eso el Señor una vez va a llamar mi siervo Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor es el sinvergüenza más grande que ha pasado por todas las escrituras. ¿Pero por qué le dice mi siervo Nabucodonosor? Porque en un momento él usó a Nabucodonosor ¿para qué? Para hasta castigar a Siria. Por eso digo que muchas veces a lo mejor todos los medios de comunicación que nos están haciendo la guerra, a lo mejor el Señor lo está utilizando a ellos para castigarnos a nosotros. Castigarnos o corregirnos a nosotros por nuestra mundanidad en la iglesia, por tantas cosas malas que hemos hecho en la iglesia. Después le dio su merecido, pero en ese momento que hizo, lo usó para mal del pueblo de Israel. No, al contrario, Siria y Babilonia pensaban que estaban haciéndole mal a Israel y lo que le estaban haciendo era un bien. Como posiblemente toda esta persecución esta que tenemos en los medios de comunicación, a la larga se va a hacer un bien para la iglesia porque nos va a purificar. Porque toda la basura se va a caer y se va a ir. Por eso vemos en Arán un adversario del reino de Dios, cómo tiene que ir a buscar, hasta los adversarios de Dios tienen que ir a buscar a Dios.
Sí, el adversario de Israel va a buscar la sanación, ¿dónde? ¿A dónde va a buscar Naamán la sanación? A Israel. Por eso que muchos de ustedes, que mucha gente que se burlan de ustedes en los trabajos, en la familia, cuando tienen un problema, vienen ustedes para que oren por ellos. Eso ni ha cambiado, ni va a cambiar. Porque aunque parezca que no, los que se burlan de nosotros saben dónde está el poder. Por eso vemos, hay una interesante tradición judía que dice que Naamán era el arquero que hirió al rey Acab en la batalla. ¿Se acuerdan que Acab se disfrazó para que no lo vieran y una fecha lo mató? Dice la otra tradición judía que ellos creen que fue Naamán y que por eso era un personaje tan importante. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo era un gran hombre, pero tenía un problema oculto. La descripción del versículo 1 nos dice un grave pero. Se dice de modo sorprendente, pero leproso, era bueno, era poderoso, era lo que era, pero a los peros hay veces que hay que tenerle miedo. Esta mosca me tiene a mí. Yo creo que está Baal Samé, que es el señor de las moscas. El Señor los reprenda. Yo creo que anda por aquí. La lepra, gracias a Dios, hoy en día la lepra se ha perdido casi de nosotros, de la sociedad moderna, pero la lepra es una enfermedad que no se puede esconder. Es totalmente imposible. Tú puedes esconder otras enfermedades. La lepra no se puede, poco a poco va afectando todas las partes del cuerpo. Por eso Naamán, con todos los poderes que tenía, ¿cuál era el futuro que tenía? Ninguno. Cuando la Biblia habla de lepra, habla de diferentes lepras. Eso lo vimos cuando estudiamos Levítico. Muchos de ustedes no estaban aquí, pueden buscar la clase de Levítico, que es hermosa en el website. Pero había lepra de la casa, había lepra de los vestidos, porque para ellos lepra era todo lo que se corrompía de alguna forma. Si la casa cogía moho, ellos entendían que eso era lepra de la casa, había que purificarla. Por eso muchas veces la lepra no era lepra. Por eso que había un proceso para la persona se declaraba leproso, pero si a la persona se le quitaba la lepra, la persona volvía al templo, le daban un baño ritual y se declaraba limpio otra vez. Sabemos que la lepra no se quita. Posiblemente a la persona que le salía, cada vez que le salía un rash, pues lo declaraban leproso. El rash se le quitaba, volvía a hacer el baño de purificación y volvía a ser admitido como la casa de Israel. Claro, la lepra son las llagas, todas esas cosas, y evidentemente parece que esta era lo que tenía este hombre, porque inclusive en Siria ya se conocía. Era una enfermedad que la ligaban mucho con la inmundicia, porque era como la persona que se muere y se pudre, pero la persona se podría viva. Y para Israel todo lo que es podrirse está en contra de Dios, porque Dios es incorrupción y todo lo que se corrompe es lo opuesto de Dios. Por eso todas las cosas, todos los animales que comen cosas corruptas, las personas que tenían lepra y se corrompían, eran declarados que no eran parte de Israel. Por eso Jesús no conoció la corrupción, por eso a los 3 días él resucita, porque el Señor por eso no conoce Dios no puede conocer la corrupción. Por eso tenemos estos puntos. La lepra era una enfermedad infecciosa que continuaba extendiéndose con insidia y afectaba el cuerpo entero. Segundo, el leproso era considerado muerto. ¿Se acuerdan cuando la hermana de Aarón, María, cogió lepra? Aarón habló de su hermana: no quede ahora ella como el que nace muerto, ya que tiene medio consumida su carne. Número 12:12. El leproso era juzgado inmundo. Los leprosos tenían que rasgar sus vestidos como señal de duelo y cuando caminaban, tenían que tocar un cencerro y gritar: inmundo, inmundo. Tenían que gritar cuando alguien se le acercaba. El leproso no podía ser curado por un médico, sino declarado sano en presencia del sacerdote. La ceremonia para la purificación tienen los sacrificios prescritos en el Levítico, sobre todo ofrenda por el pecado, para hacer expiación
por el pecado que supuestamente tenía el leproso que había sido sanado. Por eso cuando miramos al leproso Naamán vemos una realidad tremenda y que también nos puede aplicar a nosotros. Podemos tener talento, éxito, la gente nos puede apreciar, pero a lo mejor hay ¿qué cosa? Un pero. Podemos tener todo eso, pero puede ser un pero. ¿Cuál puede ser el pero? Que siendo exitoso, siendo apreciado, ¿cuál puede ser el pero de nosotros? La lepra de hoy en día. ¿Cuál es? El pecado. Una persona puede tener todo eso, pero está en pecado y está exactamente igual que Naamán. Porque cuánta gente vemos muy bien vestido en la televisión, y no solo en la televisión aquí en Miami, muy bien vestido por fuera, pero por dentro no ande. Y muchas veces nada más que tienen que mirar los ojos, no tienen ni que indagar mucho, porque los ojos son la puerta del alma. Por eso vemos y por eso ya para terminar la semana que viene, vemos esta muchacha, el personaje de esta muchacha es increíble, como ella, hablando humanamente, el problema de Naamán era imposible de solucionar. No había cura para la lepra. Pero algo queda bien claro, ¿quién es el único que tiene la solución de todos los problemas? Dios. Sí, pero el Dios de Israel, porque el Dios de Siria no lo tenía, ni los Baales tampoco lo tenían. El Dios de Israel es el único que podía limpiar a Naamán de la lepra. Como también a nosotros hoy en día es el único que nos puede limpiar del pecado. Pero para que Naamán fuera limpiado de la lepra, para nosotros ser limpiado del pecado, tenemos que ir a él ¿con qué? Con fe. Si no hay fe, vemos que Naamán tenía fe. Naamán tenía fe porque dejó todo su ejército, todo lo que tenía y salió a buscar la sanación. Después vamos a ver la semana que viene que fue al lugar equivocado. Le pasó igual que los reyes magos cuando fueron a adorar al Señor. Le dijeron, hay un hombre que sana, tiene poder para sanar. ¿Y quién empezó nada más que era? El rey, el hombre más poderoso. Antiguamente los reyes hasta el siglo XVI, los reyes de Francia tenían un poder de sanar ciertas enfermedades, decían ellos, el día de la coronación, como eran ungidos, pero se creía que el rey tenía poder y por eso cuando viene Naamán y le dice al rey, vengo para que me cure, ahí fue cuando le dio el ataque a Jorán. Dijo, como yo voy a cuidar a miren, vamos a ver la semana que viene, pero mira qué problema le presentaron. El rey enemigo le manda a su mejor general, ¿para qué? Para que lo sane. Por eso que dijo Jorán, este es lo que quiere buscar pleito, este es lo que mandó este hombre para cuando yo no lo cure, ¿qué cosa? Declararme la guerra. O sea que esto parece una novela, todo esto hay una cantidad de confusiones, por eso los personajes están tremendamente bien perfilados, que es lo que vamos a ver pues la semana que viene.